bueno, en esa línea, entonces, dándoles, cierto, la bienvenida a esta sesión, en donde comenzamos ahora una nueva unidad, ¿ya? Claramente, hasta ahora ya nos hemos enfocado plenamente, y fue lo que vimos hasta la unidad pasada, todo lo relacionado al tema de psicología del trading, ¿cierto? Los sesgos cognitivos, cómo pueden operar generalmente y la mayor parte del tiempo en contra de lo que consideraríamos nosotros un buen trading, ¿ya? Pero de alguna manera es el elemento central en el sentido de entender ciertamente el hecho de que nosotros obviamente si no tenemos autocontrol, si no conocemos nuestras emociones, vamos a tener obviamente sesgos que al final van a impactar negativamente sobre lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en esa perspectiva, esa primera unidad nos permite a nosotros, ¿cierto?, comprender de que podemos ser extremadamente aversos al riesgo, o sea, muy conservadores, ¿cierto? Pero también podríamos algunos de nosotros ser muy agresivos y ninguno de los dos extremos es necesariamente bueno. Entonces, conocer eso nos permite también tomar decisiones, ¿cierto? Sobre todo porque lo que nosotros buscamos es tratar de conocer nuestra manera de invertir para obviamente ponernos algún tipo de controles, ¿cierto? Cortapisos, o sea, maneras en las cuales yo obviamente no atente contra mí mismo. Y eso es un poco el objetivo de la primera unidad, en el sentido de entender de que nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar un plan de trading basándonos esencialmente también en lo que nosotros somos, ¿cierto? Lo que hablábamos en la sesión pasada que tuvimos era, yo no puedo forzarme a ser más agresivo si naturalmente dentro de mí soy una persona quizás un poco más pausada o una persona más conservadora. Podemos moderar el tema, claramente, pero no significa que vamos a dejar de ser lo que nosotros ya traemos de manera innata, sino es tratar de acomodar nuestro estilo de trading a la forma en la cual podemos hacerlo, pero tampoco, obviamente, significa que yo soy, si por ejemplo soy demasiado, en este caso, agresivo o demasiado, digamos, adicto al riesgo, no significa que obviamente voy a tener que operar de esa manera. Tengo que buscar quizás instrumentos que de alguna manera me permitan a mí tener algo que se llama, ¿cierto? Y que nosotros conocemos y que en la primera sesión hablamos de eso, el concepto de la diversificación, ¿ya? Entonces, hoy día ya empezamos a hablar, obviamente, de la parte de mercados financieros, instrumentos y entender en términos súper prácticos cómo nosotros vamos a desplegar una estrategia de trading alineándola a nuestros propios sesgos cognitivos, a nuestros propios estilos que tengamos, a nuestras propias también, ¿por qué no decirlo?, a nuestras propias perspectivas, ¿cierto? Pero para eso, lo primero, también tenemos que tener una mirada extremadamente cuantitativa de la cuestión. Por lo tanto, hoy día empezamos con la segunda unidad, en donde ya nos centramos obviamente en elementos que son mucho más cuantitativos, duros, ¿cierto? Entendiendo esto primero que llamamos riesgo y recompensa, ¿ya? Como dicen, ¿cierto? El que no arriesga no gana, ¿cierto? Y esto claramente cuando nosotros hablamos de mercados de renta variable, fundamentalmente, tenemos que entender de que siempre hay una probabilidad de que los resultados sean más malos de lo que uno quisiera, ¿ya? O sea, hay un riesgo de perder plata, claro que sí, pero también se gana y se puede ganar bastante, sobre todo si tenemos una estrategia de un poquito más largo plazo y sobre todo si nuestro plan de juego no es tan de corto plazo. Ya, entonces ahí vamos a analizar un poco eso, entender de que, claro, cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos entendiendo un concepto bastante importante y que de alguna manera lo vamos a mirar en esta segunda parte, que es la volatilidad. ¿Ya? Entonces, eso también es un elemento trascendente porque, claro, lo que nosotros en el mundo ideal, que obviamente no existe, uno quisiera que un instrumento sea lo menos volátil posible y que suba todo el tiempo. Eso obviamente lo más, digamos, ideal que uno pudiera pensar, pero no es tan realista, ¿cierto? Sobre todo porque justamente cuando hablamos de estos conceptos de riesgo y recompensa, nosotros también somos conscientes de que, obviamente, si queremos buscar una recompensa mayor, también tenemos que estar dispuestos en algún momento a perder temporalmente para luego ciertamente tener
una ganancia acorde a lo que yo estoy buscando. Entonces, en esa perspectiva, nosotros partamos acá y ciertamente algo que en un entorno online es todavía más importante es la participación en clase, ¿ya? Entonces, en esa mirada, vamos a empezar acá y por lo tanto a través del chat vayan brindando también sus propias respuestas con esta siguiente pregunta. Les propongo tres alternativas, ¿cierto? De inversión. Y el punto va acá, ¿cuál de las tres alternativas escogerías tú y por qué? ¿Ya? Entonces, acá son opciones que claramente estamos hablando de activos, ¿cierto? Que estamos todos hablando de renta variable, ¿ya? Cada uno con sus propias características, ¿cierto? Pero, por ejemplo, me dice a mí, la primera es un ETF, ya un ETF es un índice que es un instrumento, ¿cierto? Pero que generalmente replica o se compone de varios activos, pero es como si fuera una acción, aunque no lo es. Ya un ETF es un instrumento de renta variable. Y en este caso, la información que yo tengo, y que claramente luego podemos ver cómo también nosotros la podemos modelar, ¿cierto? A partir de herramientas de analítica, ¿cierto? Que no es tan complicado, pero lo que nosotros queremos ver obviamente es el tema de cuánto es la rentabilidad esperada anual y claramente viendo también el tema de la desviación estándar, ¿ya? Entonces, en este caso, el primer activo que estamos mirando nosotros, como decimos, es un ETF cuya rentabilidad esperada está en 10% y tiene también una desviación estándar de 4%. Entonces, esa es la primera opción que yo te brindo. La segunda es una acción que se llama de una tipología determinada que se llama small cap, ¿ya? O sea, son acciones que dentro de las bolsas se consideran empresas pequeñas, ¿ya? Entonces es importante eso también tenerlo en cuenta, porque en términos prácticos, como pueden ver ustedes acá ver claramente, la rentabilidad esperada es de 14%, por lo tanto, claramente es mayor que la que nosotros teníamos en la alternativa uno con el ETF, pero con la salvedad de que tiene también una desviación estándar de 6%, ¿ya? Entonces, ahí, claro, si ustedes ya van mirando los números, claramente uno dice, hay alternativas que podrían ser más interesantes para ti. Y la tercera es lo que se llama una acción dividendera o high dividend, ¿ya? Que ahí podríamos estar hablando de empresas que generalmente son de bienes de consumo. Por ejemplo, una empresa que se dedica mucho a esto es Johnson y Johnson, ¿cierto? Otra podría ser Pepsi, Coca-Cola. Entonces son acciones que de una u otra manera tienen retornos más acotados, pero como pueden ver también tienen una, en este caso, desviación estándar menor, ¿ya? Entonces el punto va a partir de esto que nosotros estamos mirando, y claramente ustedes ya entienden de manera muy clara lo que es el concepto de desviación estándar. Entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿cuál de estas opciones tú escogerías para hacer una inversión? ¿Cierto? Entonces, en esa perspectiva, ahora en el chat coméntenme cuál sería, ya, a ver, me dicen que no está proyectando, ya, pero a ver, voy a poner acá, bueno, voy a tener que ponerlo así, ya. Entonces, acá tengo tres opciones, ¿cierto? Entonces, claramente, bueno, aquí por ejemplo Julio me dice, tomaría la 3. Ya, entonces César también me dice, yo tomaría la alternativa 3. Entonces, quiero que el resto igual obviamente me vaya comentando, porque en el fondo, algo que es súper importante tener en consideración es que no es que exista, digamos, una respuesta única, sino que también va a responder de una u otra manera a lo que tú claramente desarrollas, ¿cierto? A lo que tú estás buscando en términos de rendimiento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el elemento va a ser cuál de todas las opciones tomarías tú como, obviamente, una alternativa viable de inversión. Entonces, el concepto, que claramente acá, por ejemplo, Franklin también me dice, yo tomaría la alternativa 3. Entonces, el elemento acá central es entender primero, claro, que acá, por ejemplo, también me dice Raúl un poquito más, ¿cierto?
es más conservadora, ¿cierto? Es más conservadora porque en términos prácticos, por ejemplo, acá Joffre también me dice, ya, la alternativa es D, y Marco me dice la uno, ya, aquí tenemos una respuesta distinta. Entonces, el punto va en que si nosotros pensamos, obviamente, y recordamos qué es lo que implica la desviación estándar, es obviamente un rango, ¿ya? Entonces, de una manera u otra, lo que nosotros estamos diciendo es que las acciones van a tener un comportamiento que uno lo puede medir, ¿cierto? De manera histórica. Entonces, de manera muy clara, nosotros somos capaces de mirar y de poder evidenciar cuál podría ser la que mejor se ajusta a mi propio perfil de riesgo. Entonces el punto va en que claramente acá nosotros tenemos que también partir de la premisa de que, claro, la desviación estándar, y eso también es una estimación, digamos, bastante eh, coherente, ¿ya? Simplemente indica una probabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros obviamente, acá dice Luis Hernán también con la alternativa uno, ¿ya? Entonces el punto va en que claramente si yo hago este análisis, lo que voy a tener va a ser un rango probable. O sea, la verdad, el 10% por sí solo no me está informando de mucho. Lo que realmente yo tengo que estar buscando va a ser el aspecto vinculado a eh, cuál rango es el que a mí más me acomoda. Entonces, si yo esto lo llevo ahora a una mirada un poquito más gráfica, entonces, claro, la uno, ¿cierto? Claro, acá olvídense un poquito del cero y todo eso, pero lo que me está diciendo la alternativa uno, en términos bien prácticos, acá entonces yo tengo una que es 10% y entonces las cotas, ¿cierto? Inferior y superior son, en este caso, de nivel, ¿cierto? 10 más menos 4. Por lo tanto, yo lo que estoy planteando, ¿cierto? Va a ser, perdón, acá puse un poquito. Ya, entonces en esa perspectiva, ya, entonces lo que yo tengo acá va a ser obviamente algo que de una u otra manera vamos nosotros a ser capaces de estimar, ¿cierto? Estos rangos, por lo tanto, con eso lo que yo voy a tener va a ser acá, ¿cierto? El 10 y por lo tanto el valor inferior, que entre comillas, ojo, y esto que estoy poniendo acá indica una cierta probabilidad, ¿cierto? Entonces yo pongo acá, va a ser, en este caso, el inferior va a ser 6, ¿cierto? Entonces, y el que va a ser inferior va a ser 6 y el que va a ser superior va a ser 14. La alternativa 2 en cambio, a mí me decía que tenía una rentabilidad esperada de 14, pero era, en este caso, con más menos 6. Por lo tanto, el mínimo valor dentro de este rango va a ser 8. Y en cambio, en el caso de la alternativa superior, ¿cierto? Va a ser 20. Entonces, lo que a mí me interesa más que todo es ver el rango, cómo se mueve. Entonces, en el caso del primero, el rango más probable va a ser entre 6 y 14, ¿cierto? Por ciento de rentabilidad. El punto va en que, claro, acá por ejemplo yo ponía, ¿cierto? El 6 más menos 2. Entonces lo que me está diciendo acá es que los valores se van a mover entre 4 y 8, ¿ya? Entonces el punto va, en términos bien concretos, es que obviamente lo que nosotros nos damos cuenta es que hay rangos que de alguna manera son, entre comillas, un poco mejores que otros, ¿cierto? Porque a lo que quiero llegar es que, y esto también tiene que ver con un trasfondo estadístico, porque cuando nosotros hablamos de una desviación estándar, claro, acá en primer lugar estamos asumiendo algo que como ustedes saben estamos diciendo es una desviación estándar de 1%, pero además estamos diciendo, y esto claro, es un supuesto que claramente luego nosotros podemos validar, va en el sentido de decir que nosotros tenemos acá una distribución normal, ¿ya? Entonces, claro, ahí obviamente empieza la primera, digamos, suposición que no siempre se va a cumplir, ¿cierto? Porque claramente nosotros estamos asumiendo normalidad cuando en la práctica no siempre va a ser así, ¿ya? Y vamos a mostrar ahora mismo con un ejemplo con números un poco más depurados, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta de que el asumir normalidad no siempre va a ser una alternativa tan razonable. Ya, pero asumiendo normalidad, esta zona roja, en términos analíticos, representa el 68% de toda el área sombreada, ¿ya? O sea,
esta curva, y ustedes obviamente se acordarán, ¿cierto?, de las clases de estadística. Acá, obviamente, la distribución de probabilidad, como ya sabemos, toda el área, desde lo que dice -4 hasta +4, es el 100%. Pero el área roja, entonces lo que me está diciendo es que existe un 68% de probabilidad de que el valor, en este caso del ETF, se mueva entre 6 a 14% anual. Mientras que en el caso de en este caso de la small cap, ¿cierto? Hay un 68% también, porque una desviación estándar, cuando asumimos la normalidad, se refiere con 68%. Entonces nosotros estamos diciendo de que acá la probabilidad va a estar o sea, el 68% de probabilidad de que se mueva entre 8 y 20% de rentabilidad anual. En cambio, hay un 68 probabilidad de que la rentabilidad se mueva entre 4 y 8%. Entonces el punto va, y era lo que un poco ahí también ustedes mismos se dan cuenta, no hay una única respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo estoy diciendo que hay un 68% de probabilidad, no un 100%. Porque si fuera un 100%, claramente esta alternativa yo siempre la tendría que comprar porque la domina esta. Me explico. Si hubiera un 100% de probabilidad de que el valor va a estar entre 8 y 20, quiere decir que en cualquier escenario futuro, esta estrategia es mejor que esta, ¿cierto? Pero claro, obviamente, como yo les acabo de decir, la probabilidad no es de 100%, ni aquí ni acá. Entonces ahí donde obviamente también le damos un poco más de sentido, porque estamos también conciliándolo con el hecho de que en términos prácticos lo que tú vas a tener va a ser obviamente una probabilidad de 68%, pero, y ahí viene lo más importante, esta colita que tenemos acá para la derecha, ¿cierto? Está de acá por simetría, recordando la distribución normal cómo se comporta, es de un 16%, que claro, no es un número que uno diga, oh, qué brutal, ¿cierto? Pero no deja de ser, es que prácticamente un quinto, ¿ya? O un sexto de la probabilidad total. Y análogamente también tenemos un 16% que se mueve acá. Entonces el punto va en que claramente esto tú lo tienes que calibrar también con los valores que a ti te hagan más sentido o, dicho de otra manera, a ti te tengan, que tú te sientas más seguro con estos valores de operar. Entonces eso es claramente un concepto muy inicial en el donde lo que nosotros estamos hablando de la depresión estándar, entendiendo de que una acción que por lo general va a tener una rentabilidad mayor, también suele tener una desviación estándar mayor, ¿ya? Entonces es más dispersa o lo que nosotros solemos llamar también es más volátil, ¿ya? Entonces es importante eso tenerlo en cuenta porque en términos prácticos, ¿esto de qué nos sirve? Entender de que claramente la dispersión, ¿ya? Es solo eso, o sea, obviamente hay que mirarla críticamente porque mientras más grande sea la probabilidad de que el valor esté entre 8 y 20, estamos diciendo de que podemos operar con mayor seguridad. Por lo tanto, la alternativa 2 podría ser la mejor, pero va a depender obviamente de tu nivel de riesgo. Y lo que les decía hace un rato, asumir que un activo va a tener normalidad tampoco sería algo que vamos a asumir en términos reales. Entonces, veámoslo ahora, ¿cierto? Desde una perspectiva, ¿cierto? Todavía más crítica, ¿cierto? En el sentido de pensar nosotros cómo esto lo podemos hacer obviamente con números reales, ¿cierto? Entonces acá, lo que les estoy mostrando claramente es un ejemplo simulado, pero ahora veámoslo con números reales, que creo que va a ser mucho más valioso porque nos va a permitir calibrar a ciencia cierta, en este caso, como las estrategias que de alguna manera podemos nosotros ser capaz, ¿ya? De alguna manera llevarlo a números que obviamente tengan sentido. Entonces yo voy a ir acá, ¿cierto? Y aquí de paso aprendemos a utilizar algunas fuentes de datos, ¿cierto? Que en este caso vamos a, ¿cierto? Ir a Nasdaq, ¿ya? Entonces, voy aquí a ahora compartirle, ¿cierto? Eh, para que vayamos mirando entonces el tema de cómo nosotros hacemos este análisis, ¿cierto? Ya. Entonces yo pongo aquí, voy a compartir la pantalla, entonces estamos viendo.
acá, Nasdaq, ¿cierto? Que es una de las bolsas, ¿cierto? Que tiene mayor relevancia en el mundo, sobre todo porque se dedica mucho a instrumentos tecnológicos. Entonces el punto va en que, claro, yo por ejemplo voy a buscar stocks y obviamente para mostrar el ejemplo y sobre todo para hacer un comparativo, simplemente busquemos acciones que tengan gran potencial de ganancia, ¿ya? Entonces aquí claramente podríamos poner, por ejemplo, Apple, ¿ya? Entonces yo busco acá y entonces voy a tener en este caso los datos eh, de la empresa, ¿cierto? De la manzanita. Entonces el punto va en que, claro, si yo miro ahora los últimos 5 años de operación de Apple, entonces yo acá ya miro de alguna manera con mayor detalle, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el precio de la acción, ¿cierto? Claro, acá lo estamos solamente graficando, pero lo más importante va a venir también, por ejemplo, con el tema de, obviamente, bueno, acá, summary, entonces ponemos aquí, y entonces quiero ver, espérenme un poquito, es que quiero acá, ya. Entonces, por ejemplo, acá vemos la volatilidad, obviamente, que nosotros tenemos con Apple, ¿cierto? Entonces, claramente, acá lo que nosotros también podemos, obviamente, es primero mirar implícitamente, y esto tiene que mucho que ver con un gráfico, ¿ya? En el sentido de cómo nosotros vamos a mirar gráficamente también la volatilidad que puede tener de alguna manera un activo determinado, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, claro, acá lo que gráficamente nosotros estamos mirando es el hecho de apreciar que de alguna manera hay muchos subes y bajas, ¿cierto? Entonces, es importante ahí mirarlo porque claramente ya me da una primera aproximación, ¿cierto? De que vamos a nosotros a tener, en este caso, un cierto recorrido para arriba y para abajo, o sea, dicho en simple, se mueve mucho, ¿ya? Y claramente, si nosotros nos centramos en el gráfico, de manera de ver, ¿cierto? Acá, por ejemplo, cómo nosotros tenemos obviamente el precio, que en este caso, claro, me está mostrando la serie de un año, pero podríamos perfectamente acá darle un poquito menos de zoom. Entonces, un poco el mensaje va en que claramente es una acción volátil, porque así como sube, también baja y a veces se pega unas bajadas bien, digamos, importantes. Entonces, ahí es donde yo les decía, cómo nosotros vamos a ser también capaces de extraer, ¿cierto? De una forma u otra, ¿cierto? En el sentido de nosotros eh, darnos cuenta de que no todos tenemos los mismos horizontes de tiempo, ¿cierto? O derechamente no todos tenemos, perdón, tenemos el mismo estómago, digámoslo así, porque claro, si tú, por ejemplo, imagínate que compraste acá a $250, la acción llegó a caer hasta 193. Entonces, en términos así como que un poquito someros, estamos diciendo que la acción en poco tiempo cayó eh, un 25%. Entonces ahí donde obviamente entramos con la parte de que nosotros el trading lo tenemos que también alinear a lo que es nuestro propio, digamos, sesgo, a nuestra propia forma de pensar, ¿ya? Porque lo que vuelvo acá un poco a manifestar es que obviamente no todos van a tener la misma tolerancia a perder plata o a ver cómo tu inversión baja y claramente algunos van a querer cerrar u otros derechamente simplemente no entran. Porque así como cae 25%, y acá estaba en 186, llega a estar hoy día, o prácticamente hace unos días, en 270. Entonces el mensaje también va, es que lo que sube, baja, pero claro, a veces se mueve de una manera muy vertiginosa y ahí un poco el mensaje va, esto no es para cualquiera. Pero claro, queremos obviamente cuantificar el nivel que tengamos nosotros de volatilidad o de desviación estándar. Entonces, de esa manera, ¿cómo nosotros lo vamos a proyectar? Ya obviamente tenemos esta mirada
gráfica, ¿cierto? Pero claro, ahora llegó el momento de cuantificarlo, ¿cierto? Porque claramente también tenemos que compararlo versus simplemente no hacer nada, ¿ya? Y ahí es donde claramente uno tiene que empezar a pensar, el no hacer nada hoy día en el Perú, tienen que verlo como algo bien sencillo, ¿ya? El no hacer nada es poner tu plata en un depósito a plazo, en un banco, BCP, Interbank, BBV, el que tú quieras, pones tu plata y si ustedes ahí me ayudan, ¿cuánto les está dando hoy día un banco, ¿cierto? Por una tasa de interés. Yo podría decir un 4%, pero si alguien por ahí en el chat me comenta, otro banco, ¿cuánto te está dando hoy día en una tasa de interés para un depósito a plazo fijo, a un año? Si quieren ahí, por favor, pueden buscarlo y vamos un poco para calibrar el número, porque claro, lo vamos a comparar contra Apple. El gran detalle, obviamente, está en que cuando hablamos nosotros de renta fija, como su nombre lo indica, claramente la rentabilidad que tú vas a obtener va a estar asegurada. Claro, obviamente hay detalles, ¿cierto? Con el tema de que, ¿y qué pasaría si el banco al cual yo le estoy, en este caso, depositando la plata, eh, quebrara, ¿cierto? Al famoso seguro de garantía, pero claro, tiene un tope, pero aún así, asumiendo que estuviéramos en un rango dentro del tope, significa que tarde o temprano tu plata va a rentar un 4 o un 4,5%. Y ahí viene el mensaje. La desviación estándar de eso es cero, ¿cierto? Por definición, o sea, es un valor constante. Por lo tanto, no hay desviación estándar, por lo tanto, llueve o truene, tú al final de tu periodo, de los 12 meses, vas a poder entonces tener un 4,5 de rentabilidad garantizada. Pero claro, obviamente uno dice 4,5 estará en línea con lo que yo debería buscar. En teoría, lo que plantea también la teoría de portafolios y obviamente pensándolo desde una mirada en torno a la edad, una persona que tenga 30 años como tú o 35 años jugar al 4,5% de un depósito a plazo es totalmente contraproducente. O sea, no tiene ningún sentido porque justamente es la época de la vida en la cual uno tendría que arriesgar un poco más y por lo tanto buscar tasas más altas, aún si es que van a haber estas fluctuaciones que en el corto plazo nos damos cuenta gráficamente que existen, ¿ya? Entonces yo voy acá, ¿cierto? Donde dice Historical Quotes, ¿ya? Y claro, acá entonces voy a ver, ¿cierto? Voy a poner 5 años, ¿ya? Y acá voy a, entonces, mirar solamente, acá me fue muy grande, ¿ya? Y acá BCP, gracias Roberto, entonces ahí 4,7, ya, ese es nuestro benchmark, ¿ya? Entonces aquí voy a poner, este es el benchmark, ¿ya? Porque claramente, de alguna manera, ¿esto de qué nos sirve? En el sentido de que si en algún momento una acción rentara un 7%, pero tiene una desviación estándar de más o menos 10, claramente hasta yo te diría ponla en un instrumento que sea en este caso, depósito a plazo, porque hay una probabilidad no tan baja de que tengas rentabilidad negativa. O y peor aún, la probabilidad de que tú tengas, ¿cierto? En este caso, una rentabilidad inferior al 4,7%. De hecho, podríamos perfectamente a priori calcularla, ¿ya? Y por lo tanto, esa es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Me quedo cómodo con ese número? No todos van a decir que sí, ¿ya? Porque algunos van a decir, si hay un 42% de probabilidad de que la rentabilidad de un activo sea menor a 4,2% o a 4,7%, como acá, ¿cierto? Nos comentaba justamente Roberto, de una u otra manera, algunas personas, como ustedes, podrán decir 42% de probabilidad de que la rentabilidad de Apple sea menor a 4,7, no me gusta. Lo veo muy arriesgado, ¿cierto? Pero en cambio otros van a decir, y lo van a ver desde otra perspectiva, porque cada ser humano es como es, ¿cierto? Y va a decir entonces el tema de que en la práctica no te incomoda tanto porque obviamente tú de cierta forma lo ves de acuerdo a tu nivel de tolerancia al riesgo, ¿cierto? Entonces, en términos bien prácticos, como diríamos, o como dice el dicho, cada uno ve donde le aprieta el zapato. Pero lo que tenemos que primero, obviamente, calcular es la probabilidad o, en este caso, entender cuáles son
de alguna manera aquellas, ¿cierto? En este caso, instrumentos que van a tener quizá una rentabilidad mayor, pero que por añadidura también vamos a tener obviamente de cierta manera, de alguna manera un riesgo mayor. Entonces cada uno tiene que también una mirada bien clara y bien centrada en cómo es cada uno. Porque vuelvo a decirlo, no todos nos vamos a sentir, digamos que todo nos va a gustar la misma opción. Y claro, una de las componentes más importantes es ver el tema de la edad, ¿cierto? O sea, si yo tuviera 50 años, claramente mi comportamiento de inversión va a ser distinto, ¿ya? Y eso obviamente lo tenemos que también ir ajustando por tolerancia al riesgo, ¿ya? Bueno, vamos con el ejemplo primero con Apple, ¿cierto? Porque estamos hablando del concepto de riesgo-recompensa. Entonces aquí yo estoy en la página de Nasdaq, ya, entonces voy a ponerla acá solamente para que lo tengan con el caso de Apple. Obviamente luego nosotros podemos cambiar el ticker, ¿cierto? Ticker es el nombre corto, ya, o es el código. Entonces Apple, acá el ticker significa a Apple, ¿cierto? Nvidia, por ejemplo, tiene un ticker que se llama NVDA, NVDA. Entonces es un nombre corto que es mucho más fácil de recordar. Ya. Entonces yo estoy acá con Apple, que ya sabemos que es una acción que sí tiene un cierto nivel de, digamos, de movimiento, de volatilidad, pero claro, quiero analizar ahora con números certeros cuánto es realmente en los 5 últimos años la rentabilidad esperada y más importante aún la desviación estándar que yo voy a tener. Entonces acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, con Excel por ahora, ¿cierto? Porque vamos a ir de a poquito construyendo nuestro músculo analítico, pero acá también de paso ya vamos mirando cómo somos capaces de obtener series de datos, ¿cierto? Para los activos que son los que están obviamente en materia de trading, ¿ya? Entonces acá este lo estamos sacando de Nasdaq. Recuerden ustedes que bolsas en el mundo, la más importante es New York Stock Exchange o más conocida como Wall Street, ¿ya? Luego Nasdaq, es la segunda más importante, y de ahí bolsas a nivel mundial que también están, Bolsa de Londres, en este caso de acciones, también está la Bolsa de Frankfurt, la Bolsa de Tokio, ya son probablemente las plazas más importantes del mundo. Pero si hablamos también a nivel de commodities, obviamente tenemos la Bolsa de Metales de Londres, tenemos el Chicago en este caso Board of Exchange, tenemos también la Bolsa de Futuros de Nueva York, entonces son probablemente 10 grandes bolsas a nivel mundial en donde tú puedes comprar cualquier instrumento, claro, cada una vende lo suyo. Nasdaq obviamente vende acciones, ETFs, pero otras en cambio se dedican a materias primas, otras por ahí se dedican exclusivamente a metales, otros se dedican a temas agrícolas, pero de alguna manera son las grandes bolsas del mundo donde tú puedes encontrar básicamente todos los instrumentos, ¿ya? Entonces este lo estamos sacando desde Nasdaq, ya que como vemos estamos en la misma página de Nasdaq. Entonces en esa perspectiva, obviamente acá el botón que yo tengo que apretar, Download Historical Data, ya, entonces acá está para los últimos 5 años, vamos a mostrarlo con el ejemplo. Entonces lo descargo, ya, acá vamos a bajarlo desde Nasdaq. Y entonces, esa es una primera que vamos obviamente a, en este caso, de alguna manera, por ejemplo, pensar en otras acciones, ¿cierto? Que por ahí podamos todavía contratar, ya, de alguna manera. Y en el fondo tener una buena comparación porque, como dijimos, la primera opción era simplemente un depósito a plazo, ¿ya? Pero teníamos ahora Apple como segunda opción, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, vamos a poner una así como muy, digamos, emergente, ¿ya? Y luego les voy a explicar por qué se da esto. Entonces, en esa línea, vamos a poner una empresa, ¿ya? Que es, en este caso, orientada a temas de tecnología, ¿cierto? Digamos fundamentalmente de redes para sistemas de energía, por ahí alguna la conoce, se llama American Superconductor, ya es un ejemplo obviamente de una empresa un poco más pequeña, y esta tiene un ticker que se llama AMSC, ya, entonces vamos aquí, entonces ahí está, American Superconductor Corporation Common Stock, entonces
Esta va a ser una segunda serie de datos con la que vamos a comparar para que veamos ahora con ejemplos un poco más reales, ¿cierto? Cómo es el tema de hacer este análisis de riesgo y rentabilidad y obviamente cómo nosotros lo traducimos luego en una toma de decisiones que se ajuste a lo que nosotros estamos buscando. Entonces acá lo mismo, ¿cierto? Tengo 5 años, ¿ya? Entonces estamos hablando de un buen volumen de datos y en esa perspectiva lo mismo, ¿cierto? Bajamos los datos históricos y claro, hasta ahí llegamos entonces por ahora con el tema de lo que es netamente el asunto de sacar los datos, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir a Excel, ya para trabajarlo de la manera, digamos, práctica, pero también, obviamente, desde una mirada analítica, porque lo que nosotros tenemos que buscar es justamente con datos reales, estimar esto y ahí también de paso demostramos también que no siempre las acciones van a seguir un comportamiento normal, ¿cierto? Más bien a veces entran en lo que se llaman distribuciones no paramétricas, ya, eso lo vamos a mencionar ahora, pero lo importante va en la dimensión, ¿cierto?, de nosotros ser capaces de hacer nuestros propios análisis, claro, luego más adelante ya le vamos a meter herramientas analíticas, ¿cierto? Vamos a ocupar R, pero lo que en el fondo quiero mostrar es primero cómo lo hacemos de una manera manual, directa, pero lo importante también va en la perspectiva de ser capaces nosotros de poder generar nuestros propios reportes, ¿cierto? Y de esa forma lograr al final tener una decisión bien calibrada, ¿ya? Entonces, ya, acá está. Entonces ahora les comparto Excel, ¿ya? Para que de alguna manera, esto también después nos va a ayudar bastante, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy con Excel, ¿ya? Entonces, claro, los datos sí están. Voy a apagar un ratito la cámara, que creo que está el internet un pelín ahí. Ya. Entonces, el punto va en que, claro, aquí los datos como son los que bajamos desde el propio Nasdaq, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, vamos acá hasta el final, ¿cierto? Y tenemos efectivamente 1256 datos. ¿Por qué 1256? Por la sencilla razón que, como ustedes saben, eh, la bolsa, las bolsas en general, los mercados financieros, operan 252 días del año, ya no 365. El mundo cripto sí, opera 24/7, pero esa es otra historia, ¿ya? Entonces el punto va en que aquí yo tengo la serie de datos, por lo tanto lo primero que vamos a hacer de manera obviamente para empezar esta unidad, vamos en la dirección de primero establecer, en este caso, ¿cierto? El ordenar el dataset, ¿cierto? Que recordemos que este en particular es el de Apple, ¿ya? Entonces, en esa línea es como bien importante, ¿cierto? Ser capaces de nosotros esto ponerlo en práctica de manera directa. Por lo tanto, bueno, acá vamos a poner, seleccionamos, ¿cierto? Y de esa manera, acá en Excel vamos a la parte que dice datos, ¿cierto? Ponemos texto en columnas. El separador en este caso es la coma, ¿ya? Entonces con eso lo tenemos y acá ponemos siguiente y finalizar. Ya, entonces ahora tenemos lo que necesitamos. Ya. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces obviamente uno dice, ¿qué más necesito yo? Lo que dice aquí, Open High Low, ¿cierto? Open es el precio de apertura, que en el caso, ¿cómo lo leemos esto? El día de ayer, el precio de Apple abrió a las 8 de la mañana, cotizando a 275. Durante el día, el punto más alto fue 275,73. El más bajo fue 271 y cerró a las 5 de la tarde con un precio de 273. Ya. Para efectos prácticos, cuando nosotros queremos hacer evaluaciones de riesgo y recompensa, tan simple necesitamos el precio de cierre, ya, nunca utilizamos otro, ya. Entonces, en esta mirada, lo que nosotros vamos a hacer, primera cosa, vamos a eliminar todos los datos, ¿cierto? De Open, High y Low, porque no nos sirven. Entonces, ya con eso tenemos el primer detalle, ¿ya? Entonces, eso claramente configura ahora un escenario donde los precios están obviamente desde el más reciente hasta el inicio, que en este caso me está diciendo que es del día, ¿cierto? Eh, 13 de noviembre del 2020, ¿ya?
Entonces el punto va en que, claro, aquí simplemente lo estamos haciendo a mano. Voy a ampliar un poquito más bien para que se note más el zoom, ¿cierto? Entonces, bueno, Apple hace 5 años estaba a 119 y hoy día está a 273. O sea, en poco menos de 5 años duplicó su valor. Claro, o sea, en 5 años casi, casi como que podríamos decir está a punto de triplicar su valor. Ya, pero lo que nosotros obviamente queremos mirar es qué tan volátil es. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer obviamente es construir la fórmula, ¿cierto? La primera fórmula que nosotros necesitamos va a ser el tema de cuánto es la evolución del precio, o sea, cuánto fue lo que ganó de precio de un día para otro, ¿ya? Entonces, lo que nosotros en términos sencillos le llamamos la rentabilidad diaria de un día para otro. Entonces, esa fórmula es bien sencilla, ¿cierto? Porque obviamente tomamos el precio de cierre del día más tarde, del día mañana, en este caso, le restamos el precio de el día hoy, ¿cierto? Y lo restamos por el precio del día de hoy. Por lo tanto, con eso nosotros tenemos la variación porcentual, ¿ya? Entonces aquí quiero solamente mirar. Me dice 120/30. Ah, ya, ok. Es un detalle tonto que aquí a mí se me había pasado. Ya, esto obviamente está en formato moneda, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que mirarlo con claramente, claro, aquí es formato número, ¿cierto? Ya, ahora sí. Entonces hago de nuevo la fórmula. ¿Qué pasó aquí? A ver, quiero solamente chequear. De tin, tin, tin. Ya, bueno, supone que esto también es número, pero a ver, voy a ponerlo de nuevo. Entonces aquí pongo número. Voy a poner moneda, por si. Qué raro. Mm, no, ya, sí, sí, esto no puede pasar. Ya. A ver, voy a volver a chequear. Tiene que desaparecer el símbolo del dólar. Es que igual me lo lee como moneda, pero sí, voy a jugar con ese mejor para que no nos compliquemos. Ya, entonces aquí simplemente voy a hacer un truco rápido nomás. Ya, entonces voy aquí buscar y con el buscar y reemplazar, entonces pongo aquí lo que diga hoy día 2, entonces lo dejo como 2 y por lo tanto pongo reemplazar todo. Y después todo lo que diga uno lo dejo como uno, entonces ahí me queda ya, y está. Ok. Entonces, claro, ahora me lo cambió, pero quiero ver si igual sigue funcionando porque si no lo dejo como número. Ya, sí, lo cambió, pero igual lo voy a dejar como número para no complicarme la historia. Ya, ok. Entonces, esto que yo tengo acá es simplemente la variación en términos ya porcentuales. Por lo tanto, acá, claro, lo dejo como porcentaje y claro, me dice el 1%. Ya, generalmente nosotros tomamos dos cifras significativas entonces, en términos prácticos, lo que me está diciendo este número es que la rentabilidad, que en este caso fue de un cero o la variación diaria, para dejarlo más concretamente, es de un 0,87%. Ya, esto es lo que realmente yo tengo que repetir para todos los casos, porque obviamente de aquí para arriba, entonces simplemente tomo, ¿cierto? Y voy a tener entonces todas las variaciones diarias de los, en este caso, 1200 datos, ¿cierto? Entonces yo llego acá y entonces voy a tener aquí todas las variaciones diarias, ¿cierto? Hasta ahí, entonces, claro. Por ejemplo, el número que me muestra, que es el del día de ayer, entonces el día de ayer tuvo una variación de menos 0,065, ¿cierto? Con respecto al día anterior, lo cual obviamente está correcto porque vemos que el día martes el precio de Apple cerró en 275 y ayer cerró a la baja. Listo. Entonces, obviamente uno dice, esto es la variación diaria, pero lo que a nosotros nos tiene que importar va a ser, en primer lugar, ¿cierto? El tema de cómo esto nosotros lo vamos a tomar, obviamente, también en términos de la desviación estándar, ¿cierto? Porque claro, lo que yo tengo aquí, ¿cierto? Es la variación que es día a día, pero lo que realmente a mí me tiene que importar es la variación promedio. Entonces yo voy acá hasta abajo, por lo tanto lo que simplemente hago es calculo el promedio de toda la serie, que en este caso va a ser desde la celda D2 hasta la D1256, ¿cierto? Entonces yo tengo acá
o 1255. Ya, ahí está. Entonces, en promedio, y aquí viene lo realmente trascendente, en promedio, Apple tiene una rentabilidad diaria del 0,08%. ¿Ya? Entonces, claramente, ya tenemos una noción y ahora lo que nos está faltando, obviamente, va con el tema de la desviación estándar, ¿cierto? Que ya nosotros dijimos de qué manera nosotros vamos a hacer esta estimación. Claro, lo estamos haciendo con Apple, pero lo importante va a ser el tema, la fórmula, ¿cierto? Para poder ahora conocer también el tema de, en este caso, en desviación estándar, que era un poco el concepto que hemos planteado en esta sesión, ¿cierto? Entonces, acá, como nosotros ya habíamos dicho, acá simplemente vamos a tomar la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, desviación estándar, misma serie, entonces va a ser desde D2 hasta D 1500, 1255. Entonces, ahora me dice a mí que la desviación estándar de esta serie va a ser, me dice, claro, 2%. Entonces, es una desviación estándar no menor, ojo, ¿ya? Entonces, igual es como que un detalle ahí a tener en consideración, porque claramente lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? En términos bien prácticos, eh, y de alguna manera con eso vamos a tener obviamente el punto de calcular, ¿cierto? O comparar cómo estas dos rentabilidades se mueven, ¿cierto? Y de esa forma, entonces vamos a estar en condiciones de comparar, ¿cierto? Porque aquí lo que me está diciendo es que de alguna manera, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer, esto obviamente es un punto en el cual yo tengo la rentabilidad diaria promedio, ¿cierto? Pero claro, lo que a mí también me interesa, y eso sí es un detalle bien importante porque estamos solamente tomando una rentabilidad, de alguna manera, que en este caso yo lo que quiero hacer en términos, digamos, analíticos, va a ser, obviamente, transformarlo en anual, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, este valor que estoy acá analizando, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo es la rentabilidad diaria, ¿cierto? Y acá tengo la desviación estándar. Ya, este es el caso de Apple. Pero el punto va en que lo que yo quiero hacer ahora es anualizar la que tenemos acá. Entonces, en esa perspectiva, claramente lo que nosotros acá, como es una rentabilidad promedio, y recordando además de que nosotros tenemos, ¿cierto? En este caso, 252 días de operación, entonces la fórmula claramente aquí va a ser uno más esta rentabilidad diaria, ¿cierto? La elevamos a 252, entonces acá ocupamos este simbolito, ¿ya? Y entonces lo elevamos a 252, ¿ya? Y eso entonces luego le restamos uno, ¿ya? Entonces esto sería la rentabilidad anualizada de Apple, ¿cierto? Tomando obviamente retornos diarios. Entonces esto lo llevo yo a una, de alguna manera, una rentabilidad de aprox 23%, ¿ya? Entonces el punto va en que ya tenemos ese primer análisis, ¿cierto? Por lo tanto, lo que a mí me está diciendo ya es que claramente el movimiento que va a tener en este caso Apple o la rentabilidad esperada, si yo quisiera llamarlo así, va a ser de un 23%, con una, en este caso, desviación estándar también que calculamos de un 1,77, claro, que es diaria. Entonces el punto va en que eso es solamente un primer análisis, pero acuérdense que nosotros y acá simplemente esto lo vamos a guardar porque ahora voy a repetirlo y aquí estos números son sobre todo el de la rentabilidad anual, quedarnos también con el tema de establecer, ¿cierto? El tema de lo que sería la comparación con la acción que les comentaba de American Semiconductor, ¿ya?
Entonces, ese es un aspecto que es importante tener en cuenta, porque claro, ahí obviamente es donde tú tienes que empezar a entender de que cada acción va a tener primero su propia rentabilidad esperada, obviamente basada en números promedio, pero también lo que a nosotros nos va a interesar es cómo eso lo podemos comparar y de una manera u otra ser capaces nosotros de poder ver, y esto es algo que vamos a seguir hablando, cómo nosotros constituimos la diversificación justamente entendiendo de que algunas acciones van a tener mayor desviación estándar que otras, pero que en su conjunto obviamente van a reducir el riesgo. Entonces eso es algo que vamos a seguir explorando, pero este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Sí, César, ¿qué tal? Cuéntame, buenas noches. Profesor, una pregunta. Este cálculo que ha hecho de 23% de rentabilidad anual, ¿se podría decir que es similar a lo que yo pondría en un fondo conservador en Perú, un fondo fijo, un fondo mutuo que te paga entre 4 y 5%? ¿Lo puedo comparar así? O sea, a ver, explícame un poco más lo del comparar, porque sí, sí, algo entendí, pero quiero responderte correctamente. O sea, como comparar de Ah, o qué... sea, eh, este sería un parámetro para medir dónde uno puede poner una inversión, ¿no? O sea, acá a Apple le estamos sacando que sería 23% anual, Sí. comparado contra un banco en Perú que te paga 4 o 5% en un fondo conservador, ¿no? ¿Eso se puede comparar ese mismo indicador? Sí, totalmente. Y mira, porque por ejemplo, pongamos un número y yo te pido ahí así solo como efectos netamente pedagógicos, dime un monto, el que tú dirías así, me parecería razonable de invertir, ya sea en obviamente en un fondo conservador o eventualmente en Apple. ¿Cuánto dinero tú le pondrías, por decir algo? $30.000. Ya, $30.000, listo. Entonces, el capital inicial, ¿cierto? Que uno tendría, o en este caso va a poner inversión, estaríamos hablando de que si yo lo pusiera, ¿cierto? $30.000, entonces, eh, si yo lo llevo, y ahí hay otro detalle que también es importante tener en cuenta. Cuando uno invierte directamente en dólares, ustedes saben que las tasas que le da un banco es más baja, ya. Pero asumamos de que estamos hablando en $30.000, pero que yo los tengo en soles, o sea, solamente una equivalencia, por lo tanto igual seguimos con el 4,5, claro. Entonces, luego de un año, la rentabilidad que obviamente uno espera, en este caso, sería, ¿cierto? El capital, ¿cierto? Y lo multiplico por uno más la tasa que me están obviamente brindando, que sería 0. En este caso 4,5% anual, claro, entonces me pide punto. Ya, entonces aquí simplemente la rentabilidad que tú vas a tener, y este número obviamente cuando nosotros estamos hablando, y aquí voy a poner solamente inversión en renta fija, entonces claro, uno tiene capital inicial, ¿cierto? Y la ganancia va a ser $1.350, ¿cierto? Claro, en este caso en soles, pero lo transformamos. Entonces el punto va en que, claro, aquí, en este ejemplo, y que justamente explica muy bien lo que nosotros estamos hablando, eh, cómo nosotros ya vamos a estar en condiciones de hacer, en este caso, el análisis, ¿cierto? Porque lo que nosotros queremos comparar es justamente contra Apple, ¿ya? Que como ya sabemos, no es un valor fijo. Entonces, el punto va, eh, ¿cómo nosotros hacemos esa base de comparación? Pues, ¿cierto? Ya establecimos que la rentabilidad anual esperada es de 23. eh, mm, el punto de decir em, de que el 23% es solo una posibilidad, ¿cierto? Pero claramente podría irme mejor que esto, pero también me podría ir peor que eso. Porque claramente ya sabemos que esto es solo una rentabilidad promedio y hay una frase que siempre se dice mucho en el ámbito de las inversiones, en el sentido de que los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Entonces, de alguna manera, eso es importante calibrarlo y ahora con este número vamos obviamente a dimensionarlo, ¿cierto? Para saber, ¿cierto? ¿Cuál es, en este caso, el rango en el cual nosotros nos estamos moviendo, ¿cierto? Y eso
es bien importante de tener en cuenta porque de una manera u otra, obviamente nosotros en el caso de la renta variable solemos jugar en base a escenarios, digamos, que son aleatorios, ¿por cierto? Y que de alguna manera pueden ser positivos o negativos. Entonces, eh, lo que quiero con esto mostrar es que obviamente no me puedo quedar solo con el 23%, porque hay que mirar las dos caras de la moneda. Entonces, digamos, la fórmula es solamente un punto de partida para poder obviamente tener esa claridad y poder comparar correctamente, ¿ya? Entonces, en esa línea, ¿ya? Lo que nosotros en primer lugar miramos, obviamente, va a ser el hecho de tener este 23 como punto de inicio, ¿cierto? Pero claro, lo que tiene también importante acá cuando hablamos de desviación estándar, ¿ya? Es que como habíamos mostrado, más allá de que en este caso no estamos partiendo de la premisa de que sea una distribución normal, ¿cierto? Pero sí es importante tener en cuenta de que obviamente para efectos de cálculo la desviación estándar, como sabemos, opera para arriba, pero también para abajo, ¿ya? Entonces eso es un detalle sumamente importante porque de una u otra manera lo que nosotros obviamente debemos tener en consideración va a ser el hecho de saber que eh, los números, claro, va a ser como lo que les planteaba al inicio de la sesión, ¿cierto? Decir, vamos a tener, ¿cierto? Un 23 más menos algo. Y entonces, desde esa mirada, lo que nosotros obviamente vamos a poder tener ese apunte, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros nos interesa, ¿cierto? Primero, ya sabemos que la desviación estándar diaria es de un 1,77%, ¿ya? Entonces, acá la fórmula, digámoslo así, es un poquito más rápida, ¿cierto? Porque en términos prácticos, lo que nosotros acá tomamos simplemente es este valor, ¿cierto? Que lo vuelvo yo en este caso, a transformar en número, ¿ya? Entonces voy a ponerlo acá, ¿cierto? Lo voy a poner como número, ¿ya? Eso aquí lo amplío. Y de esa manera, la fórmula para poder calcularlo es bastante sencilla, ¿ya? Porque en este caso sería este número y lo multiplicamos por la raíz, ¿cierto? De 252, que es la fórmula con la cual yo anualizo la desviación estándar diaria. Entonces el número que tengo acá me da esto, ¿cierto? Entonces la desviación estándar, ¿ya? Es de 28,1%. Entonces aquí viene lo realmente importante, porque como yo les decía, si es simétrica, entonces la rentabilidad anual vamos a tener el escenario base, ¿cierto? 23, pero aquí este número ahora sí que juega, porque claramente en el caso de el escenario peor, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener 23, ¿cierto? Menos 28. Entonces, acá, claro, los números ya mucho, ¿cierto? Espera un poquito aquí para bajarlo. Ya, ahí, con dos cifras decimales. Ya. Entonces me dice, en el peor escenario, claramente tú me estás diciendo que en este caso, el escenario más malo, la ganancia de un año malo va a ser de 5,24%. Pero por contraparte, ¿cierto? Vamos obviamente a construir el mejor escenario. Entonces acá, en el caso de Apple, ¿cierto? En un año promedio, vamos a tener que el mejor escenario posible simplemente va a ser ya el 23, pero acá sumo el 28. Por lo tanto, el rango en el que se mueve Apple, y ese es como lo que a mí me interesa mucho más, ¿cierto? Entonces aquí yo pongo, ¿cierto? Apple, entonces pongo aquí los mismos 30.000, ¿cierto? Pero en el peor de los mundos, entonces yo los 30.000, ¿cierto? En este caso lo multiplico por uno más esta tasa que tengo acá, o sea, básicamente pierdo plata, y por lo tanto tus 30.000 se transforman en 28.428. Pero ese es el peor de los mundos, el peor.
Y la verdad, si tú me preguntas a mí, perder 5% en la bolsa con Apple, la verdad que no es algo que me haga sufrir mucho. Y ahí de nuevo, obviamente, uno lo calibra con lo que está relacionado con el tema de la aversión al riesgo que uno tenga. O sea, insisto, perder 5%, la verdad que más allá de que, claro, a nadie le gusta perder plata, pero uno puede perder mucho más en un entorno bursátil. Entonces, saber de que al término de 12 meses, la probabilidad es a priori perder 5% no se ve tan mal después de todo. Ojo, no estoy diciendo que esto sea bueno, pero claro, pero ahora viene la parte linda de la historia, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en un año muy bueno, gané? Entonces, claramente, ahí lo que cambia va a ser de nuevo la misma inversión, pero ahora la rentabilidad va a ser, ¿cierto? Este número de acá lo multiplico por por el interés, ¿cierto? Que genere con esto, y por lo tanto, este sí que me gusta. Claro, obviamente uno dice, es el que a todos nos gusta, porque 30.000 transformarlo en un año en 45.000 suena maravilloso, pero por eso al inicio mostrábamos también el gráfico de que ninguno de los dos escenarios realmente va a darse, o mejor dicho, es extremadamente poco probable que estemos en cualquiera de estos dos mundos, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros asumiéramos, ojo, normalidad, que obviamente eso lo vamos a seguir trabajando, nos vamos a dar cuenta, en la próxima sesión ya vamos a empezar a ocupar R por si acaso, así que hoy día es como un poco entrar en calor. Pero lo que quiero mostrar es que nosotros también podemos ver la distribución que va a tener en este caso los retornos diarios de, mm, de Apple, ¿cierto? Es más, si ustedes quieren, yo acá los puedo graficar simplemente con un histograma. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a poner, y entonces este es bien fácil. Pongo acá, ¿cierto? Pongo un histograma, este. Entonces, y la pregunta del millón va a ser, ¿cuántas veces el precio está menos que un promedio o no? ¿Cierto? Entonces, claro, este histograma la verdad no me suma tanto. El que quería hacer era este, ¿ya? Entonces, este histograma, ¿ya? Yo lo puedo obviamente mostrar. Y con esto entonces ya intuitivamente, y aquí está, este es el que quería mostrar, obviamente no es normal, normal, pero tan, digámoslo así, anormal no es, ojo, porque si yo como que, claro, aquí, ojo, estoy forzando el tema, no estoy ocupando Minitab o alguna herramienta para realmente hacer una prueba, para ver la distribución, pero tan, digamos, insisto, anormal no se ve, o sea, si yo aplicara acá el Kolmogorov-Smirnov, que es la prueba que yo obviamente hago para normalidad, no se ve tan raro, probablemente tiene un poquito de kurtosis, ¿cierto? De skewness, que son, ¿cierto? El tema de cuando está un poquito achatado, pero la verdad que no se ve tan raro, ¿ya? Pero claro, obviamente lo que nosotros estamos mirando acá, y esto sí que es súper importante, es que la barra que tiene mayor frecuencia es la que justamente está en el punto ahí menos 0,25 a 0,75. Obviamente, y eso ustedes saben, ¿cierto? Yo podría generar barritas más finitas y por lo tanto con eso contar, ¿cierto?, cuántas de las barras tienen un rendimiento diario mayor a cero o menor a cero. Y eso también es una buena, digamos, manera analítica, insisto, de poder al menos hacer un cálculo un poco más depurado, que de hecho lo podemos mostrar acá. Ya, no me quiero extender solo con Apple, porque quiero mostrar también la de American Semiconductor. Pero el punto va en que yo perfectamente acá lo que también podría hacer es simplemente ver, en este caso yo tengo 1.255 datos, 1.254. Entonces aquí yo pongo simplemente el contar, ¿cierto? Si aquellos valores que están mayores que cero. O sea, acá pongo 1.255, ¿cierto? Y pongo criterio mayor a cero, ¿ya? Entonces ahí lo dejo y me dice acá, 665 días, entonces fue mayor a cero, ¿ya? Y claro, nosotros sabíamos de antemano de que el dataset era 1.254 datos, pues entonces 1.254 menos 665, entonces acá me dice días que tengan menor o igual a cero, ¿ya? Entonces este también es un antecedente bastante importante porque estadísticamente, esto es solamente estadística descriptiva, me dice a mí de que hay 665 días en los cuales eh, la rentabilidad diaria fue mayor a cero y análogamente 589 fueron menores a cero.
Entonces el punto va en que yo esto ahora calculo lo que diría una probabilidad a priori. Entonces acá tengo 665 más 589, ya aquí porque no me acordé el número. Ya, entonces la probabilidad a priori de que la rentabilidad diaria es de un 53% mayor a cero y por lo tanto, análogamente, entonces yo pongo acá, ¿cierto? 1 menos esta de acá. Entonces la probabilidad es del 47%. Ya. Entonces el punto va en que si tú me preguntas a mí, esto está como ligeramente cargada hacia la derecha, por lo tanto, el 23% digamos que se podría sostener y hasta podría ser un poquito mejor, porque el 23% es lo que nosotros conocíamos como el escenario base, ¿ya? Pero este es solamente el de Apple, ¿cierto? Y vemos la desviación estándar que tenemos. Entonces ahora, y con eso para hacer el contraste, un poco, porque claro, con dos instrumentos, que acuérdense que la opción uno era depósito a plazo, la opción 2 era esta. Entonces, lo que vamos a seguir viendo en la próxima sesión es cómo combinamos el tema cuando ya tenemos dos activos. Acá solamente he hecho el análisis para uno solo, ¿ya? Pero lo que les quiero mostrar, obviamente, va a ser el tema de cómo ahora vamos a mirar otro archivo, ¿cierto? Que en este caso es de esta empresa que yo les decía que se llama American Semiconductor, ¿ya? Entonces ahora voy a compartir y acá vamos a ir un poco más rápido porque solamente la idea es entender el concepto de riesgo-recompensa y claro, obviamente ahí les voy a explicar también cómo es el punto cuando American Semiconductor es una empresa que claramente no es Apple en el sentido de que es mucho más pequeña, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a dar una explicación con la cual obviamente vamos a ir redondeando también este análisis que de alguna manera es el paso previo luego para hacer una diversificación como debe hacerse, ¿ya? Entonces, estos son la serie de datos de American Semiconductor. Entonces, repetimos acá, ¿cierto? Vamos a datos. Por lo tanto, aquí pongo texto en columna, delimitado. Acá ya lo ponemos con coma. La ponemos finalizar. Ok. Entonces, aquí los tres que tenemos, ¿cierto? High, low, ¿cierto? Y open no me interesan, ¿ya? Volumen lo mantengo porque en algún momento podremos utilizarlo, no hoy día, pero sí se puede utilizar bastante, ¿ya? Entonces acá vamos un poco más rápido, ¿cierto? Porque aquí yo lo que quiero hacer es el tema de la rentabilidad diaria, por lo tanto simplemente me voy acá a la última celda, ¿cierto? Y entonces, ya, pero primero antes de hacer todo este juego, ¿cierto? Simplemente hagamos la edición, ¿ya? De lo que son los datos, ¿cierto? Y en esa perspectiva, ¿ya? Mirar también cómo evoluciona el precio de esta acción, ¿ya? Entonces aquí voy a inicio, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer a la manera rapidita. Entonces acá pongo buscar y reemplazar, ¿ya? Entonces simplemente todos los que decían uno, entonces los dejo con uno. Después todos los que dicen 2 los reemplazo con 2. Después acá todos los que dicen 3 se quedan con 3. 4 idem. Entonces 4 reemplazo todo. 5 y cerramos con 6 que veo que hay algunos acá. Ya, entonces a ver ahí. 6. Ya, listo. Entonces ahora sí, ya está más limpiecito. Igual solamente voy a mirar acá. Creo que no hay ninguno con 7, así que ya, estamos. Ah, no, claro, sí hay, porque son de precios más pequeños. Ya, entonces se me estaba pasando ese detallito. Ya, entonces aquí para cerrar. Entonces el punto va en que vamos a repetir de una empresa que claramente es mucho más pequeña, ¿cierto? De lo que es Apple. Apple es lo que también le llaman las maravillosas siete, ¿cierto? Que junto con Nvidia, con Amazon, con Google, con Tesla, con Meta, son las que constituyen obviamente las empresas de mayor capitalización, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, ya, para acá tengo la serie de datos, por lo tanto, ahora sí lo transformo a número por ahora, ya, y entonces de esta manera lo que voy a hacer es calcular la rentabilidad diaria. Ya sabemos cómo hacerlo, entonces la del día de hoy versus la del día anterior, y luego la divido por el día de hoy. Entonces, ya esto lo transformo a porcentaje, ¿cierto? Ya, y acá miren los porcentajes, ¿cierto? 3,3%. Entonces, en esa perspectiva, ya acá tengo toda la serie completa
Y acá entonces lo que primero me interesa, y obviamente tomemos en cuenta cómo eran los valores de Apple, ¿ya? Pero primero acá entonces calculemos, ¿cierto?, el promedio de la variación diaria de esta empresa, American Semiconductor. Entonces voy desde el B2 hasta el B1255. Ah, perdón, D acá. Entonces aquí pongo D, ¿cierto? D. Ok. Ya. Entonces, detalle importante. Primera cosa, ¿cierto? El número, como ustedes lo pueden ver acá, es de menos 0,008%. Y es como que uno dice, bueno, entonces, ¿cómo eso iba con respecto a Apple, ¿cierto? Que era la que teníamos originalmente en el análisis más grande que hicimos. En el caso de Apple, la rentabilidad diaria era de más 0,08, ¿ya? Entonces ahí como que obviamente ya partimos como que un poquito con un pie atrás porque este en cambio tiene una rentabilidad diaria negativa. Entonces como que igual, ok, uno dice, bueno. Ok, entonces uno parte también de esa primera idea. Pero luego calculábamos nosotros también la desviación estándar, ¿cierto? Y en esa línea, entonces lo que repetíamos era, ¿cierto? El cálculo. Y de esa manera, entonces lo que nosotros teníamos era desde el D2 hasta el D1255. Y claro, acá la desviación estándar es también, miren, lo brutal que es de un 6% casi diario. Entonces, acá simplemente ocupamos la fórmula que teníamos recién, ¿cierto? Que era de multiplicarlo por la raíz de 252. Por lo tanto, acá miren este numerazo, que claramente no es que nos guste mucho. La desviación estándar anualizada en este caso, American Semiconductor, es de 89%. La de Apple era 28%. Entonces como que uno dice, uy, acá sí que la cosa está, ¿cierto? Está polémica. Pero claro, vamos a mirar obviamente algo que sí tiene un punto a favor esto, ¿ya? Porque nosotros si calculábamos, ¿cierto? La rentabilidad anual, ¿ya? La rentabilidad anual esperada de este amigo, ¿cierto? Lo que vamos a tener, y acá pegamos la fórmula, ¿cierto? Espérense, aquí estoy haciendo una tontera. Entonces mejor calculo la fórmula, ¿ya? Entonces aquí voy a poner uno, ¿ya? Uno más 12,59, ¿cierto? Lo elevamos a ver, espera un poquito, un momento, acá que estoy todavía construyendo el juego este. Ya. Ahí, entonces, ahora sí. Ya. A ver, 1 más 12,52. A ver. Ya, ahí está. Entonces la rentabilidad anualizada, ya, es de menos 18%. Y obviamente uno dice, pucha, pero esto entonces no juega mucho. Claro, pero lo que nosotros obviamente teníamos que mirar también era lo que decíamos, el escenario peor y también el escenario mejor. Entonces, esta es la lección que nos vamos a llevar hoy día, ya para ir terminando. Porque claramente el escenario peor va a ser menos 18,48 y le restamos el 89%. Por lo tanto, y aquí viene la parte mala de la historia, que en una mala serie, o sea, en un mal año, básicamente te quedaste sin plata. Porque menos 107% el número ya está clarito, ¿cierto? En el peor, que obviamente no es que sea tan probable, antes de llegar a fin de año ya te quedaste sin plata, literalmente. Y eso, ojo, aquí viene lo más importante y es la lección que voy a proyectar en un minuto. Claro, en el mejor escenario, ¿cuál sería la rentabilidad que yo podría obtener? 70%. Entonces, el punto va en que, claro, ahora si yo solamente voy a copiar los valores acá de Apple, que teníamos de manera referencial, entonces en el caso de Apple, en el peor escenario, yo perdía un 5% aprox.
mientras que en el mejor escenario ganaba 51%. Entonces, claro, esto es lo que obviamente uno mira, y por ahí también el escenario de la rentabilidad anual, en el caso de Apple era 23%. Entonces el punto va, y ya con eso un poco redondeando la idea, es que claramente, la empresa que nosotros mostramos es lo que de alguna manera va también en línea de lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Entra en una categoría de acciones más riesgosas, ¿ya? Y claro, acá justamente en la diapo, ¿cierto? Voy a acá compartirles la pantalla. Entonces, en términos prácticos, este es el gran y eterno dilema, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Porque justamente la empresa que yo les mostré, American Semiconductor Corporation, es lo que uno llama una empresa small cap, ¿ya? Entonces, claro, el ejemplo que les mostré claramente es reflejo de lo que ocurre acá. Porque como se dan cuenta, un small cap está acá bien arriba, ¿ya? En cambio, Apple está en lo que nosotros llamamos las blue chip, ¿ya? O sea, son como las acciones, entre comillas, que son como las más seguritas. Y la explicación, y obviamente y con esto vamos redondeando, es porque claramente, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa como Apple quiebre? Pucha, prácticamente cero, prácticamente, o sea, nunca digas nunca. Pero en cambio, que empresas como American Semiconductor quiebren, claramente sí podría pasar. Entonces el punto es que obviamente son apuestas mucho más arriesgadas, porque claro, ojo, el número que yo les mostraba, ¿cierto? De el menos 100% no es realmente que vaya a ocurrir, ojo, pero claramente podría tener caídas bien feas del precio y en una mala racha podrías perfectamente perder el 80% del capital. Entonces el objetivo también va en la dirección de entender de que, claro, puedo arriesgarme porque, claro, como vimos, en un buen año, en una buena serie de datos, estas acciones simplemente te rentan 70%, ¿ya? Entonces el punto va que obviamente al final este gran imagen que nosotros tenemos de alguna manera también tiene que estar alineado a tu perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, hay personas que les encantan hacer apuestas en las small caps, ¿ya? O sea, personas que ponen montos pequeños de dinero, no 30.000 dólares, sino 1.000, ¿ya? Y ponen 1.000 dólares a ver cómo les va. Obviamente, a lo largo de este curso vamos a aprender de alguna manera cómo saber si sería un buen momento para entrar a American Semiconductor, pero lo primero que tenemos que entender obviamente son los ratios de riesgo-recompensa. Es decir, para ganar un buen dinero también tienes que estar dispuesto a aceptar de que en una mala racha, ya, de que en un mal momento, obviamente podrías perder mucha plata, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, y eso lo conectamos con todo lo que hemos visto de la parte psicología del trading, nosotros no tenemos que tener mentalidad de apostador. Por lo tanto, eso es fundamental de tenerlo presente, porque claro, si nosotros avanzamos, este cuadro de alguna manera también nos resume de buena manera, ¿cierto? El tema de que hay distintas clases de activos que de una u otra manera van a tener obviamente rentabilidades mayores o menores. Y acá obviamente miren el tema con las criptomonedas, ¿cierto? En el intradía, o sea, en un solo día, en un solo mal día, en una cripto podrías perder el 50% de tu capital. En cambio, cuando nosotros hablábamos de acciones, que es lo que estamos viendo hoy día, bueno, en un mal día una empresa podría perder el 5%, ¿ya? En una semana podría perder un 30%, pero lo que quiero decir es que son rangos mucho más controlados. Y claramente, mientras más grande, mientras más predecible, mientras más volumen tenga una empresa, una acción de una empresa o un ETF, definitivamente la volatilidad va a ser mucho más baja. Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta, porque obviamente acá pongo ejemplos de empresas que son lo que llamamos small cap, pero que de nuevo son apuestas, ¿ya? O sea, una persona que entra en Dole o en JetBlue sabe que puede subir mucho o perder mucho, pero eso tiene que, insisto, estar siempre alineado al tema de lo que tú buscas cuando quieres hacer una inversión. Entonces, si claramente tú me estás diciendo, yo quiero hacer una apuesta pura y dura, o sea, quiero realmente apostar a lo grande, bueno, podrías intentar con esta. Obviamente no entres a lo loco, pero si en cambio tú me dices, es un fondo para mi pensión, para mi retiro,
bueno, entonces ahí yo te diría, no, no vale la pena, porque aquí es más probable que pierdas o que ganes, que ganes. Entonces, de esa mirada, claramente, primero, antes de pensar en comprar un small cap, uno tiene que pensar cuál es el objetivo que yo tengo aquí con esto. Y por lo tanto, si obviamente tú tienes una platita que quieres, como se dice, llevártela al casino, llamémoslo así, claramente es algo que tú perfectamente podrías hacerlo acá. Pero si definitivamente lo que tú quieres es preservar capital, lo que tú quieres es buscar, claro, incluso podría ser de que simplemente tú, tu depósito a plazo sea tan bueno y no valga la pena. Bueno, obviamente mi objetivo es mostrarte de que existen alternativas mejores que el depósito a plazo y que además tienen poca volatilidad. Entonces, esto es algo que vamos obviamente a continuar en la próxima sesión, ¿ya? Y aquí solamente les muestro la diapo con la que vamos a mostrar, ya, la de JetBlue lo vamos a dejar ahí después, pero lo que quiero mostrar con esto es que en realidad a largo plazo todos estos efectos ciertos de volatilidad medio que se cancelan y que un poco va en línea también, desde la mirada psicológica también, no intentar hacer fortunas tan en el corto plazo, porque obviamente algo de lo que nosotros nos vamos a apalancar va a ser de la famosa ley de los grandes números, ¿cierto? O sea, decir, en el largo plazo todo converge, o sea, todo va a tener algún tipo de, digamos, valor promedio bastante estable, ¿ya? Entonces, eso, claro, algo que les voy a mostrar en la próxima sesión, porque al final la idea, como les decía, el objetivo es empezar a diversificar, saber encontrar cuáles son los activos que en este caso tienes que tú incorporar, entendiendo obviamente esta máxima de para ganar, ¿cierto? Uno nunca pone los huevos en una sola canasta. Entonces, entender este concepto de riesgo-rentabilidad, cuando combinemos acciones nos vamos a dar cuenta que obviamente el gran efecto que vamos a tener cuando ocupamos Apple y por ejemplo ocupamos American Semiconductor o Pepsi y metemos a los tres, vamos a ver analíticamente y con el uso de R que el riesgo total de la cartera, o sea, en este caso la volatilidad, se hace muchísimo más baja y por lo tanto con eso es la mejor razón para poder diversificar, porque como siempre yo digo, la diversificación es como manejar un Ferrari pero con un cinturón de seguridad. O sea, puede que en algún momento choquemos el Ferrari, pero lo que obviamente a mí siempre me interesa es salir vivo del accidente, ¿ya? Entonces, ir con un Ferrari, pero sin cinturón de seguridad, bueno, desastre asegurado. Entonces, eso es algo que vamos a continuar hablando ya en la próxima sesión en torno al hecho de cómo nosotros ahora utilizamos obviamente estos conceptos de riesgo, rentabilidad, pero sobre todo lo que vamos a profundizar va a ser también el análisis de correlaciones, ¿cierto? Para en el fondo construir una cartera ya de inversión basado en los distintos perfiles de riesgo-recompensa. Así que continuamos ya la próxima sesión hablando de esto, por lo tanto dejamos la sesión hasta acá, así que me despido de ustedes deseándoles que tengan una muy buena noche y será entonces hasta la próxima semana donde continuaremos viendo este tema. ¿Ya? Así que nada, estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, buenas noches. profesor. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profesor.